Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar una nueva etapa donde vamos a hablar del planeamiento, pero vamos a tener presente que esto es lo que nos va a servir para montar nuestra ruta de aprendizaje. Vamos a ver las características, los principios y las pautas para realizar el planeamiento. Todo fue tomado de Bolaños y Molina, 1990, Introducción al currículo. Bueno, dentro de las características del planeamiento curricular, tenemos que tener claro que debe concebirse como un proceso integral. Todos los sujetos y los elementos, los procesos, deben estar unidos, van a intervenir en este plan curricular. Recordemos que tenemos un nivel macro, un nivel meso, un nivel micro. Hablamos de macro cuando hablamos del planeamiento nacional, hablamos de nivel micro cuando nos referimos, por ejemplo, a instancias como el Ministerio de Educación o en este caso como el CONESUB. Y luego ya tenemos a nivel micro, como es lo que vamos a hacer nosotros en el aula con nuestra ruta de aprendizaje. La idea es que para iniciar este proceso todos hayan participado, todos los actores sociales, los alumnos, los docentes, la comunidad, todo esto se ha tomado en cuenta, han participado para crear este planeamiento curricular. Cuando a nosotros nos llegan los objetivos y los contenidos para que de ahí partamos en nuestra aula, ya todo este proceso se ha dado. Y sin embargo, tenemos que recordar lo que es como un proceso permanente. Es un proceso que va a ir cambiando porque nuestra sociedad cambia, porque nuestra visión de mundo cambia como pueblo, a nivel personal también. Entonces es necesario constantemente estar planteando ajustes para ir analizando y rectificando los nortes. Bueno, el planeamiento tiene una característica muy importante y es que debe ser flexible. Es importante que tomemos en cuenta que sea para un planeamiento presencial o para un planeamiento virtual, nosotros tenemos que tener todo listo antes de empezar un curso. No se acostumbra a nivel presencial esto, sin embargo, la teoría dicta que es indispensable cuando un profesor tiene todo su planeamiento listo para darlo presencialmente, le es muchísimo más fácil guiar a los muchachos para que encuentren y construyan su conocimiento. Pero indiscutiblemente, cuando hablamos de educación virtual, es necesario que esto esté listo, completo, pero como les decía anteriormente, no debe estar grabado en piedra. Esto no implica que vamos a ir a la improvisación. Tenemos que tener nuestro plan, pero a veces hay situaciones inesperadas y tenemos que ir haciendo ajustes en el camino. Entonces, esta parte de la flexibilidad es sumamente. Luego tenemos el principio de integración. Nuevamente volvemos a hablar que todo tiene que estar integrado como una totalidad, porque el conocimiento es uno. Dividimos la filosofía en ciencias, en matemáticas, en física, en química, también en las lenguas, dividimos en teatro, en poesía, en diferentes ramas se fue dividiendo el conocimiento, pero el conocimiento es uno. El conocimiento nace de la filosofía y a veces tendemos a plantear unas fronteras enormes, unas murallas entre una cosa y la otra. Y todo se va a ir conectando. Entonces, darle esta visión al muchacho de que todo es integral, de que todo influye, es muy importante, porque estamos hablando de construir conocimiento y el construccionismo habla de tomar en cuenta el ambiente, de tomar en cuenta todas las situaciones informales, de tomar en cuenta la familia, la comunidad y lo que se da en el aula. Entonces, el principio de integración es básico. Luego tenemos el principio de secuencia vertical. Bueno, aquí estamos hablando de que tiene que ser un proceso deductivo donde vamos a hablar de algo muy grande y vamos a irlo especificando. Y debe haber una concatenación entre los objetivos, los contenidos, las experiencias de aprendizaje y por supuesto que la evaluación. Y todo va a ir en una cadena, es como una cadena de eslabones. Aquí mismo también tenemos el principio de la continuidad.
Quiere decir, por ejemplo, para explicarlo en términos muy llanos, que si empezamos a hablar en primer grado de la célula y volvemos a hablar de la célula en quinto grado y en quinto año y a nivel universitario, cada vez que vamos a tocar el tema de la célula, vamos a reiterar, pero además vamos a aumentar la posibilidad de que estos muchachos agranden sus conocimientos, avancen en la construcción de ese conocimiento cada vez un poco más. Bueno, pues así mismo debe aplicarse en nuestras ramas, en nuestra materia, porque tiene que haber un principio de reiteración. De pronto se supone que un muchacho tiene que saber algo en las primeras materias del bachillerato o en las primeras materias de la maestría, pero tenemos que reiterar estos conocimientos, estos contenidos, para que luego puedan avanzar hacia un conocimiento más amplio. Y esta coherencia horizontal es sumamente importante en la ruta de aprendizaje. Cuando nosotros planteemos la ruta de aprendizaje, que ya se nos han dado los objetivos y se nos han dado los contenidos, y vamos a comenzar a trabajar en buscar materiales, en buscar experiencias de aprendizaje, vamos a tener que plantear una evaluación que tiene sus características y lo vamos a ir analizando. Todos estos elementos tienen que estar perfectamente coordinados. Tiene que haber una relación horizontal entre objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Ahora, para realizar un buen diagnóstico, para realizar un buen planeamiento, es importante hacer un diagnóstico. Es importante que cuando nosotros llegamos a un aula comenzamos a preguntar, bueno, ¿y cómo se llama usted? ¿Y dónde estudió? ¿Y cuáles son sus bases? Yo necesito conocer a mis alumnos. Esto a nivel micro, por supuesto. Igual a nivel macro se supone que ya se hizo todo el análisis y el diagnóstico, pero para nosotros en este específico punto debemos tener muy claro que tenemos que hacer este diagnóstico, tenemos que informarnos de cuál es la situación para poder tomar decisiones informadas, para poder tomar decisiones correctas, así como dirigir el aprendizaje. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para diagnosticar? Bueno, yo me imagino que cada uno de ustedes como profesor tendrá sus prioridades, pero aquí hay algunas ideas, por ejemplo, en los alumnos, las condiciones personales. Son muchachos que vienen de lejos, que necesitan tomar el bus, que tienen que salir antes, que tienen una situación económica difícil. Bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. O, por ejemplo, estamos trabajando en una enseñanza virtual, también tenemos que conocer a nuestros alumnos. Por eso es que yo les pedí que por favor me subieran un video, además de que hay otras características pedagógicas en este proceso. Una muy importante era llegar a conocerlo a cada uno de ustedes. Luego tenemos la institución. Necesitamos ver con cuáles recursos didácticos contamos. Si estamos hablando de una plataforma virtual, pues por supuesto que necesitamos saber si hay un soporte, cuáles son las condiciones, en cuáles condiciones van a trabajar ellos, en cuáles condiciones voy a trabajar yo. Bueno, y la comunidad es importante también. En el caso de la enseñanza virtual, pues tenemos que generar ese sentido de comunidad que cuesta un poco, como ustedes mismos lo han notado, porque yo pongo una cafetería para que comentemos diferentes cosas y hay que ir generando estos espacios para ir conociendo a los muchachos, ir conociendo también cuáles son las características de la comunidad en la que se encuentran. También ya luego avanzamos en lo que es el diseño curricular propiamente, donde vamos a plantear objetivos, contenidos, actividades, materiales, evaluación, vamos a plantear un cronograma, etc. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar nosotros con nuestra ruta de aprendizaje. Nos estamos viendo.